Bueno, vamos a presentar lo que es la tercera unidad de la materia Fundamentos de Programación, que viene siendo el control de flujo. En esta unidad vamos a revisar lo que son los bloques, cuáles son las estructuras secuenciales en Java, cuáles son las estructuras selectivas, que pueden ser simple, doble y múltiple, y cuáles son las estructuras interactivas, que son repetir mientras, hasta y desde. Los bloques. Además, el lenguaje Java, de estar sustentado en el paradigma orientado a objetos, el desarrollo de su programación está sustentada también en tres estructuras de la programación estructurada, que son las estructuras secuenciales, las estructuras selectivas y las estructuras interactivas. En los lenguajes de programación estructurada es necesario el conocer el concepto de bloques. Y un bloque o sentencia compuesta es un número determinado de sentencias simples que se encuentran delimitadas por llaves. Los bloques también delimitan el ámbito de nuestras variables, que éstas pueden ser globales o pueden ser locales. ¿Y qué significa que una variable sea global o que una variable sea locales? Cuando nosotros definimos una variable y la hacemos dentro de un bloque, el ámbito o el conocimiento del compilador de esa variable solamente se da en ese bloque. Si nosotros nos salimos de ese bloque, la variable S deja de existir para nosotros. Estos bloques pueden ser anidados en otros bloques. Por ejemplo, tenemos este pequeño programa que nos demuestra cómo se refiere o lo que corresponde a lo que son los bloques. Vemos aquí que tenemos la clase public class bloques, que es la que contiene todo el programa de Java. Tenemos aquí el método main, que es el método principal o el método que se refiere el compilador para cuando comienza a ejecutar nuestro programa. Y aquí, si vemos que main tiene una llave y esa llave termina, ¿sí?, hasta la última llave, por lo que dentro de main declaramos J como un valor entero, y dentro del dentro del método main tenemos otro bloque que estamos declarando el valor de la variable entera m. Dice, el valor de m solo es definido dentro del bloque anidado. Esto significa que si yo quiero utilizar la variable m fuera de ese bloque, me va a marcar un error. Me va a decir el compilador que esa variable no existe. A eso es lo que nosotros llamamos variables locales, porque es una variable que se encuentra solamente definida para el bloque que la contiene. J, en cambio, existe dentro de main y existe dentro de m. Es a lo que nosotros conocemos como variable de tipo global. Como se observa en la figura anterior, tenemos dos bloques en el cual cada uno de ellos se declara una variable. La variable m solo existe en el bloque que se encuentra definida,
Por eso decimos que es una variable local. Y la variable j existe en este caso en el ámbito de main, por lo que se define como una variable de tipo global. Las estructuras secuenciales. Las estructuras secuenciales son las estructuras que nos permiten la ejecución de mi programa en forma secuencial, o sea, que van ejecutando instrucción por instrucción, por ejemplo, de esta manera. Vemos aquí ese pequeño programa donde yo declaro calificación, calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4 y declaro también result como valor de tipo entero. Y digo que result es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación más 3, calificación 4 y eso dividido entre las 5 calificaciones que yo tengo ahí. Posteriormente pongo ahí system.out.println y digo que el promedio de las calificaciones es result. Si ven, aquí se va ejecutando o se va a ir ejecutando línea por línea en una forma secuencial, ¿sí? Dentro de nuestro programa. No hay ninguna instrucción que pueda tomar otro camino diferente que no sea más que ir ejecutando línea por línea en el programa que nosotros tenemos en este bloque. Eso sería en cuanto a las estructuras secuenciales. Las estructuras selectivas, ese tipo de estructuras se emplean cuando deseamos escoger qué bloque de instrucciones se van a ejecutar dependiendo si la condición a evaluar es falsa o verdadera. Lo que estamos haciendo aquí es evaluar una expresión lógica o una expresión compuesta, donde habíamos visto que una expresión lógica es la expresión que tiene las variables conectadas con un operador lógico. Y las expresiones lógicas compuestas son aquellas expresiones que se encuentran conectadas con el operador lógico y o or o not, ¿sí? Que conecta a dos expresiones lógicas con un operador de tipo, expresiones relacionales con un operador de tipo lógico. O sea, yo podré tener Sx mayor que 5 y y menor que 4, por ejemplo, estoy uniendo dos expresiones lógicas, ¿sí? A través de un operador lógico. La sentencia condicional de Java tiene la estructura siguiente, que viene siendo la instrucción if. Dice, si, if la condición que yo quiero evaluar es verdadera, voy a ejecutar lo que se encuentre en sentencia. De lo contrario, else, voy a ejecutar lo que se encuentre en sentencia 2. Cabe aclarar que else es opcional. Si yo no deseo que se ejecute nada, si la condición es falsa, no la pongo y no existe ningún problema. Por ejemplo, en este programa, yo digo y quiero saber, ¿sí?, que si la edad de Miguel y la edad de Sergio, ¿sí?, ¿cuál es mayor? Y dependiendo de el valor que yo o la condición que yo declare, pues me va a poner que Sergio es mayor que Miguel
o Miguel es mayor que Sergio. Entonces lo que hago es declaro la variable edad Miguel y declaro la variable edad Sergio. Para leer, como habíamos visto, para leer un valor desde el teclado, pues tenemos que utilizar la clase scanner. La clase scanner, su objeto leer, que es igual a new scanner system.in. El system.in esté referido a lo que es el teclado. Ahí system.out.print dice que la edad de Miguel en años es, y aquí yo con leer.nextInt voy a tomar un valor entero desde el teclado y se lo voy a asignar a edad Miguel. Lo mismo sucede para asignarle el valor a edad Sergio. Y pregunto, si edad Sergio es mayor que edad Miguel, si ven, esa es una expresión lógica porque son dos variables que están unidas por un operador lógico. Perdón, por un operador relacional. Digo, system.out.println. Si Sergio es mayor que Miguel, por lo tanto, Sergio es mayor que Miguel, tal cual escribo el valor, la información. De lo contrario, que Sergio sea menor o igual a Miguel, entonces voy a tener que Miguel es mayor que Sergio. Si ven, estoy tomando una decisión dependiendo del valor que tenga la variable edad Sergio y edad Miguel. De tal manera que si es verdadero, ejecuto esa primera línea de system. De lo contrario, ejecuto la siguiente línea. En este caso, vemos que ese if que yo tengo no tiene ningún bloque. Cuando yo tengo solamente una instrucción después de ese if o después de ese else, no hay necesidad de ponerle las llaves. ¿Por qué? Porque ese if está afectando solamente a la línea o a la primera línea que nosotros estemos tomando. Si fueran dos o más líneas, necesariamente tendría que ponerlos en un bloque. Quiero que les quede muy claro. Si hubiera más de dos líneas que tuvieran que ejecutarse, si ese if o esa condición que yo estoy manejando, si fueran dos o más líneas, tendría que ponerlas entre llaves para indicarle que si eso es verdadero, va a ejecutar las líneas, todas las líneas que se encuentren dentro de ese bloque. Y lo mismo sucedería para cuando nosotros tengamos la opción de else. Si en else tienen que ejecutar más de una línea, tendremos que ponerlas entre llaves. Llaves está diciendo que es un bloque de instrucciones que se tienen que ejecutar, ¿sí? Que se tienen que ejecutar cuando ya sea verdadero o bien ya sea falso. También la estructura if-else puede ser una estructura anidada. En este caso, prueba múltiples casos if-else colocando múltiples if-else, por ejemplo. Aquí en este caso estamos manipulando que queremos saber, dado
un número entre 0 y 7, ¿sí? Entre 0 y 7, vamos a determinar a qué día de la semana corresponde. Lo mismo sucede aquí. Le digo, declaro entero días, pongo un letrero que dice, dame el valor del día que deseas saber. Con el escáner, declaro el escáner, le digo que días es igual a leer .nextInt, dado que nextInt es un método de escáner que me va a ayudar a tomar un valor de tipo entero. Y aquí digo, pregunto, if días es igual a 1, entonces quiere decir que estamos manejando como día, por eso le pongo que dice es el lunes. De lo contrario, vuelvo a preguntar if días igual a 2, digo que es el martes. De lo contrario, vuelvo a preguntar si días es igual a 3, le digo que es el miércoles, así sucesivamente, hasta días es igual a 7, entonces ponemos es el domingo. Pero si no fue 1, no fue 2, ni fue 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, aquí al final le pongo de lo contrario, solo están permitidos del 1 al 7. Al final ya no hago un if, simplemente le digo si días no fue igual a 7, entonces quiere decir que no fue ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Y por eso le pongo de lo contrario, si no es 7, de lo contrario ya no fue ningún valor que yo estoy esperando entre 1 y 7. Si ven, aquí estoy tomando if validados o múltiples if para poder determinar si el valor que yo estoy dando corresponde a algún día de la semana, pero que son valores entre 1 y 7. Otra instrucción que corresponde a lo que es una selección viene siendo el switch. Cuando sea necesario por la lógica de programación utilizar en demasía múltiples estructuras if else, Java tiene una sentencia denominada switch con la siguiente estructura. Switch, expresión. Si el valor de la expresión es igual a constante 1, ejecuta toda la secuencia de instrucciones que sigan y posteriormente el break. Si expresión es igual a constante 2, va a ejecutar toda la secuencia de instrucciones hasta que se encuentre break. Y default se ejecutará cuando esas constantes que yo haya determinado, ¿sí?, ninguna corresponde a expresión. Entonces ahí me dirá o ejecutará una secuencia de instrucciones cuando el valor de expresión sea en todos los casos diferente a constante 1 y constante 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, el bloque que nosotros estemos manejando va a empezar después de expresión y terminará después del default. La expresión que se encuentra en el switch debe ser una expresión que nos dé un valor de tipo entero
o de tipo byte, o de tipo char, o de tipo short, un string y un tipo enumerado. Default se ejecuta solamente si no se encuentra alguna coincidencia con la expresión que yo haya manejado en el switch. Si no existe la coincidencia y no se encuentra la instrucción default, no sucede absolutamente nada. Cuando se encuentra alguna coincidencia, se ejecutan las instrucciones asociadas al case hasta que se encuentra la palabra reservada break. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, yo deseo saber cuál es dado la primera letra de un determinado color, me indique de qué color estamos hablando. En este caso, yo leo el primer valor de una cuerda de caracteres. En este caso, aquí yo le digo color como char es igual a leer.next. Next toma un valor de tipo string, pero le estamos diciendo con el método char_add que tome primer valor de la cuerda de caracteres que yo estoy manejando. En este caso, yo leo un valor, leo la primer valor de la cuerda de caracteres y se lo asigno a color. Y le digo switch color. Si ven, colors es de tipo char. Y le digo case, el valor que ando buscando sería A mayúscula o A minúscula, el case R mayúscula y el case R minúscula, que correspondería a las instrucciones que se encuentran dentro de esa coincidencia, que en este caso, si yo le puse A, es el color azul. Si yo le puse ya sea mayúscula o minúscula, estoy buscando el color rojo. Si yo le doy case N o case N minúscula, el color es el negro. El case es el V minúscula o V mayúscula y el color es violeta. Si yo no encuentro o el valor que le di no corresponde ni a A, ni a R, ni a N, ni a V, entonces va a ejecutar el default y el default corresponde a un valor no válido. Cualquier otro valor que yo haya dado que no sea ni A, ni R, ni N, ni V, es un valor no válido. Si ven, aquí también lo pudimos haber hecho con if, pero yo creo que de esta manera, cuando tenemos if anidados, se ve más limpio nuestro programa si lo hacemos con este tipo de instrucciones. Estructuras repetitivas. Las estructuras interactivas son instrucciones que nos ayudan a ejecutar en repetidas ocasiones un conjunto de instrucciones dentro de un programa. En Java, las instrucciones que nos permiten realizar estas interacciones son el while, el do while y el for. Por lo general, una interacción se compone de los siguientes elementos: la inicialización, o sea, iniciación de variables que se utilizan en el ciclo antes de que se reinicie la repetición.
La variable de control, una o más variables que toman nuevos valores para cada repetición sucesiva. Y las instrucciones sucesorias, que viene siendo una o más instrucciones que asignan nuevos valores a las variables de control. Y por último, el cuerpo del ciclo, que son las instrucciones que se ejecutan en cada repetición. Debe tener estas instrucciones una condición de continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una expresión lógica o relacional que se prueba antes o después de cada repetición, de tal manera que si la expresión es verdadera, la repetición se lleva a cabo. De lo contrario, el control se va al final de la repetición. Por ejemplo, el while, que es una estructura de repetición. La estructura la estructura de while es la siguiente. While, condición, la condición que se va a probar, ¿sí? Mientras esa condición sea verdadera, esa secuencia de instrucciones que se encuentran en el bloque, en ese bloque, se va a estar ejecutando, para lo cual, si no queremos que esta repetición o este ciclo se vuelva infinito, tendremos que llegar un momento a que esa condición o se vuelve negativa o falsa, ¿sí? O bien dentro de la secuencia de instrucciones tendremos una instrucción que se conoce con el nombre de break, que lo que hace es que break hace que pues, nosotros salgamos de una repetición. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Si vemos aquí el ejemplo que tenemos, vemos que declaramos que num es igual a 0, ¿sí? Suma es igual a 0. Estamos declarando ahí es el escáner para su objeto, para ver que se pueda leer desde el teclado. Estamos manejando aquí que bandera o band, perdón, es una variable de tipo booleano, o sea, band solamente puede tener dos valores, o true o false. Y aquí empezamos con while. Dado que yo inicializo la variable de control con true, quiere decir, dice, mientras van, o sea, mientras esa expresión que yo tengo ahí sea verdadera, se va a estar ejecutando las instrucciones. ¿Sí? Aquí yo le estoy indicando que me dé el número a sumar. Voy a sumar una serie de números, pero ¿hasta cuánto? Hasta que yo dé un valor de 999. Y pregunto, si num es igual a 999, la variable de control la vuelvo falsa. De tal manera que cuando venga al while, va a decir bandera es igual a verdadero o falso. Como dice que es falso, viene y se sale. De lo contrario, si yo doy un número diferente a 999, lo que hago es, lo voy a hacer módulo de 2, que será igual a 0, siempre y cuando el número que yo haya tomado sea un valor de entero par. De lo contrario, se sale. Pregunto que si num por 102 es igual a 0,
Si es eso, si es verdadero, sumo ese valor. Lo que hace este programa es tomar valores numéricos hasta que yo le dé 999. Si el valor que yo le di es un valor de tipo entero, par, lo va a sumar. De lo contrario, viene y toma otro valor, ve si es entero, lo suma, de lo contrario, viene y toma otro valor. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le dé un valor de 999. Cuando le doy 999, viene a while y yo hago que bandera sea igual a falsa. Vengo a while y dice, ¿es while es verdadero o es falso? Como es falso, se sale y viene y me dice, la sumatoria de los números pares introducidos es tal. Me suma todos los valores pares que yo haya introducido. Entonces, si ven, ahí tenemos un valor o una variable de control, ¿sí?, que me indica hasta cuándo voy a estar ejecutando el while. Y como les decía, esa variable de control debe de tomar un valor en un determinado momento falso para que no tengamos, ¿sí?, un ciclo infinito. O sea, que siempre se encuentre ahí, porque si nunca pasara por band igual a false, entonces nunca saldríamos de ese while. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando programemos esa instrucción de que pues, tiene que llegar a un momento en que nosotros nos salgamos de ese ciclo. Existe otra instrucción de repetición que viene siendo el do while. A diferencia del while, la condición de repetición se prueba en la parte inferior de la estructura, por lo que el ciclo se ejecuta cuando menos una vez. La estructura general de do while es do, las instrucciones, while, condición. Si ven, las instrucciones se ejecutan cuando menos una vez y posteriormente se prueba la condición. En cambio, en while vemos que primero se prueba la condición y posteriormente se ejecutan todas las instrucciones. En el while es diferente. Primero ejecutamos las instrucciones y posteriormente manejamos la condición. ¿Sí? Ese mismo programa que vimos anteriormente de la sumatoria de números pares, ahora lo vamos a hacer con la instrucción do while. Si ven, también aquí declaro el escáner, el objeto, indicándole que va a ser a través del teclado. Declaro num, que es y asignando el valor de 0, la suma, declarándola entera como suba igual a 0, dando el valor a 0. Declaro booleano van como una variable de tipo booleano y le asigno el valor de true. Y aquí do, as,
y ya tomo, dame el valor a sumar. Tomo el valor y pregunto, ¿es num igual a 999? Si es igual a 999, le digo que bandera es igual a false. De lo contrario, pruebo si el valor que yo tomé es un valor de tipo entero. Si es un valor de tipo entero par de tipo entero, entonces lo que vamos a hacer es sumarlo. Suma más igual a num. Mientras que bandera sea igual a true. Entonces, si ven, primero ejecutamos cuando menos una vez todas las instrucciones y posteriormente revisamos la condición, que en este caso es verificar que que band sea verdadera o band sea falsa. Y por último, ya que salga, ya que le puse que num es igual a 999, se sale del ciclo y me indica que la sumatoria de los números pares introducidos es de tanto. Si ven, al igual que el anterior, tengo que tener mucho cuidado que en un momento determinado van se vuelva falso para que no hagamos nosotros un ciclo indefinido o un ciclo infinito. La otra estructura de repetición viene siendo la estructura for. Al igual que las estructuras while y do while, la estructura for nos ayuda a generar repeticiones utilizando una estructura general de la siguiente manera. For, la inicialización de la variable de control, la condición que se tenga que cumplir para que se encuentre repitiendo la información y por último la iteración o qué valor o de qué manera nosotros vamos a manejar la variable, ¿sí? La variable que va a controlar esas iteraciones, ¿sí? Ahí es ese for y ahí las sentencias o sentencia que va a ejecutar mientras se encuentra en el ciclo. Cuando se desee repetir un bloque de instrucciones, será de la siguiente manera. For, la inicialización, la condición, la interacción. Y si es un bloque de instrucciones, ya habíamos dicho que éstas se compongan dentro de una llave. Como es en este caso, en este otro caso que tenemos acá, solamente va a ejecutar esa sentencia. Y en este otro caso, va a ejecutar todo el bloque de sentencia. Si vemos en este caso, está este pequeño programa, ¿sí? Le estoy diciendo, estoy declarando suma igual a 0. Estoy diciéndole J como entero y le digo que J va a empezar o se va a inicializar con un valor de 23. ¿Y cuál va a ser la condición? Pues que mientras J sea menor que 35, se va a estar repitiendo. Y si ven, la interacción va a ser de 3 en 3, porque J yo la voy a ir sumando de 3 en 3. El primer valor será 23, el segundo valor será 26 y así sucesivamente. Aquí lo que hago es imprimo J y lo sumo a suma y digo la suma de los valores de 23
hasta el 35 de 3 en 3 es tanto. Vemos que la inicialización es J igual a 23. Decimos que la condición para que siga haciendo la repetición, que es que mientras J sea menor que 35, y la interacción que va a ser, aquí estamos diciéndole que va a aumentar a J de 3 en 3. ¿Sí? También se tiene algunas variantes de este ciclo donde tendríamos varias variables de control, como puede ser el siguiente ejemplo. Como se observamos, las instrucciones for incrementa las variables de control y posteriormente evalúa la condición. Es por ello que el mayor valor de i, es 4, dado que cuando la incrementa a 5, pregunta si 5 es menor que 5 y esto es falso, lo que hace que salga del bucle. Si vemos que en este caso i es igual a 0 como inicialización en el for y j es igual a 20. Pero ¿hasta cuándo se va a ejecutar? Pues se va a ejecutar mientras i sea menor que 5. En las variables, en la interacción de las variables estas, yo estoy sumando a i de 1 en 1 y a j de 2 en 2, ¿sí? Aquí yo digo que i es igual a 0, con eso se inicializa, y que j es igual a 20, ¿sí? Y la va a ir sumando de 1 en 1 y j la va a ir sumando de 2 en 2. Por eso cuando imprimimos el primer valor que manejamos de i es 0 y de j 20. La siguiente, que i vale 2 y j vale 22 y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener no solamente alguna variable como inicializarla, sino puedo tener 2 o 3 variables a inicializarlas, ¿sí? Pero solamente una, en este caso i, es la que lleva el control de cuántas repeticiones se van a dar. También en Java tenemos dos palabras reservadas que viene siendo el continue y el break. Dice, existen dos enunciados, el break y continue, que alteran los flujos de un programa de Java. El enunciado break, cuando se ejecuta en los enunciados switch, do, while y for, causan la salida inmediata de la instrucción que lo contiene. La instrucción continue, cuando se ejecuta con while, do, while y for, se salta el resto de las instrucciones y comienza un nuevo ciclo. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de break. Aquí lo que estamos haciendo es tomar un valor, ¿sí? Tomar un valor y que ese valor esté entre 25 y 30 y hacer un for de tal manera que tome los valores entre 25 y 30 y los vaya
los vaya sumando, perdón, los vaya imprimiendo, ¿sí? Aquí lo que tenemos vamos a tener un while que mientras sea diferente entre 25, perdón, que sea diferente, que num sea mayor o igual a 25 y además que num sea mayor o igual a 75, ¿sí? Cuando eso no se cumpla, va a estar haciendo el ciclo para obligar a que me dé un valor entre 25 y 75. Yo aquí leo la información de num, por eso pongo al inicio que num sea igual a 10, porque dice, ¿es num mayor o igual a 25? No. ¿Y es num menor o igual a 75? Sí. Por eso, si es diferente, si este es falso, si num mayor o igual a 25 es falso y num menor o igual a 75 es verdadero, verdadero y falso es falso. Si yo lo estoy negando con ese signo de admiración que yo tengo ahí, le estoy diciendo, si es falso, estoy diciendo que es verdadero. Cuando estos dos se cumplan y sean verdadero, la negación va a ser falsa y entonces se va a salir, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo, tengo un valor de 30, por ejemplo, ahí, y le digo, es 30, es 10 mayor o igual a 25, falso. Y es 10 menor o igual a 75, es verdadero. Falso con verdadero y verdadero es falso. Si lo niego, es verdadero, entonces va a estar aquí dando vueltas. Si yo tomo el valor de 30, por ejemplo, voy a decir, ¿es 30 mayor o igual a 25? Verdadero. ¿Es 30 menor o igual a 75? Verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero. Y si lo niego, me va a dar falso. Por lo tanto, cuando yo tomo aquí el 30, se sale del while. Y entramos a lo que es el for. Y dice y igual a 25, porque es lo que yo quiero manejar el valor entre 25 y el valor que entré. Y es si menor que 30 y más. Entonces me va a dar el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. Porque pregunto, if y es mayor o igual a 30, cuando llegue y en el for a 30, va a decir sí y va a ejecutar break, lo que hace que break se salga de ese for y me imprima el valor de num es igual a 30. ¿Sí? Entonces, vemos que cuando se cumpla que 30 es mayor, perdón, que i es mayor o igual a 30, entonces ejecute break. Y break lo que hace es que nos salgamos del ciclo que maneja for. En cambio, continue lo que hace es
Cuando ejecuta continue, lo que hace es que en vez de salirse del for que tenemos en este punto, lo que hace es ir al for a hacer otro ciclo. O sea, no se sale del ciclo. Lo que hace es ir a manejar de nuevo el for para empezarlo de nuevo. Por ejemplo, aquí, yo lo que quiero es la suma de los números impares entre 1 y 25. ¿Sí? Aquí hago suma igual a 0 y igual a 0 de tipo enteros. Y comienzo con el for i igual a 1 hasta que i sea menor que 25 y va a ir de 1 en 1. Y pregunto, if i por 102 es igual a 0, si es igual a 0 es un par, pero yo lo que quiero es hacer los números impares. Entonces lo que hago es, pregunto, y si es verdadero, le digo que continúe. Entonces lo que hace es ir a cambiar el valor de i, ¿sí? Y ahora es igual a 2, igual a 1. Es 1 por 102, es igual a 1, entonces es falso. Viene a decir, el valor de i es tal y súmalo porque es un número impar. Por ejemplo, el 3. 3 por 102 es diferente de 0. ¿Sí? Es falso. Imprime el valor y hace la suma. 4. 4 por 102, si es igual a 0, es verdadero, entonces se va a continuar. En vez de ir a sumar ese valor de i, viene y inicia el ciclo y ahora ya es 5, el valor ya no es 4, es 5. Es 5 por 102 igual a 0, falso, viene, imprime y lo suma. Ya cuando termina, cuando i sea menor que 26, cuando llega a 25, viene y lo hace, llega a 26, ¿y qué es lo que sucede? Se sale y me imprime la suma de los números impares entre 1 y 25, es suma. Si ven, continue solamente lo que hace es inicializar el ciclo probando las condiciones que yo necesito para que ese ciclo o salga o si continúe. ¿Okay? Muchas gracias.